Déjame preguntarte algo. ¿Quién eres cuando pierdes lo que más te define? ¿Sigues siendo tú mismo o ahora eres alguien más? Esa es una pregunta que se le hacía a Finn constantemente y se responde a través de sus espadas, porque las espadas de Finn no eran solo armas, sino que cada una lo reflejaba. Nos decían quién era, quién fue y en quién se convertiría. Pero entonces, ¿qué significa cada espada de Finn en ese momento? ¿Y cuál de todas lo definió más? Eso estás por descubrir, porque cuando sigues sus espadas de principio a fin, no solo te cuentan su historia, te enseñan a crecer con él. Y esa historia empieza con la espada dorada, también llamada Scarlet, la primera espada de Finn. No sabemos cómo la obtuvo, pero probablemente fue un regalo de su padre. Esa espada era perfecta para Finn, porque lo hacía sentirse como un héroe de verdad. Eso lo vemos en Tronquitos, donde Finn corre hacia el peligro. No tiene ningún plan, es pura emoción y tiene sentido. Al final solo tiene 12 años, no tiene miedos y está convencido de que mientras tenga una espada y buenas intenciones, todo saldrá bien. Ese es el tipo de confianza ingenua que viene de la juventud y la inmadurez, haciéndolo incapaz de ver los riesgos reales. Y exactamente eso representa a Scarlet, la etapa de crecimiento de Finn, donde es muy confiado y se siente imparable. Y físicamente, la espada también refleja esa etapa de crecer. Está astillada, sucia y desgastada. En otras palabras, es imperfecta, al igual que Finn, quien está creciendo y aprendiendo cómo pelear, utilizando más la fuerza bruta que la estrategia en batalla. Además, la espada no brilla ni refleja nada, al igual que la mente de Finn, ya que no piensa mucho en esta etapa, excepto en un episodio, Hombres de Negocios. Somos hombres de negocios. Oh. Bueno, yo soy Finn y él es Jake. Ahí la espada fue pulida por estos hombres, empezando a reflejarse. Y como un espejo, Finn también reflexiona sobre si trabajar con ellos o no, y decide no hacerlo, empezando su desarrollo. Pero su verdadero cambio viene en el verdadero tú. Ahí Finn quiere impresionar a la dulce princesa, así que se hizo un genio con las gafas de Nerdicon. Es una versión diminuta de lo grande. Con eso inventó el creador de burbujas multidimensionales, pero algo salió mal. Finn creó accidentalmente un hoyo negro y solo tiene una forma de salvar el día. Entonces lo detendré con esto. Él atraviesa al creador de burbujas con su espada dorada, creando la espada tetradimensional y usándola para destruir el hoyo negro. ¡No hagas nada sin pensar! No puedo evitarlo, viejo. Lo hago todo sin pensar. Eso funcionó, pero en el proceso perdió a Scarlet, y con eso nos dice algo, que para poder crecer, muchas veces tienes que dejar algo atrás. Sé que no es fácil, pero a veces es la única manera de avanzar. Y aunque Scarlet tristemente tuvo que quedarse atrás, la siguiente espada de Finn hizo todo lo contrario, se quedó para siempre. Después de perder a Scarlet, Finn no se obsesionó con ello, pero algo cambió en él. Ya no está persiguiendo a monstruos porque sí, ahora está empezando a pensar más en por qué pelea, cómo protege y qué hace si todo sale mal. Eso lo vemos en el tren misterioso, donde Finn toma por primera vez una nueva arma, la espada de raíz. Con esta nueva arma, Finn sigue siendo bastante imprudente, pero ahora piensa las cosas un poco más. Es como si lo arraigara al suelo. Espada raíz, arraigado. Bueno, ese cambio lo vemos aún más en el episodio de Jake contra Meow. Ahí Finn no ataca sin pensar, se toma su tiempo, estudiando los movimientos de Meow y esperando el momento correcto. Hasta que claro, Finn hace algo propio de él, lanza y clava su espada en el árbol. Y exactamente por eso se llama la espada raíz, porque desde que la obtuvo, Finn tiene más los pies en la tierra, evitando lanzarse de forma impulsiva y pensando más las cosas. Por eso la espada es tan simple y nada llamativa, porque refleja que ser un héroe no es siempre sobre brillar en batalla, sino que a veces es más sobre mantener la calma, sobre pensar un poquito más las cosas y mantener tu posición incluso cuando tienes miedo. Ahora él no está tan enfocado en probarse a sí mismo, sino que quiere proteger a otros.
otros y entender las consecuencias que puede tener pelear. Por eso es una de las únicas espadas que conserva, porque representa estabilidad y es la espada con la que dejó de ser un niño, empezando su adolescencia. Ahora, si Scarlet representa crecer y la espada raíz tener los pies sobre la tierra, entonces la espada de sangre demoníaca es donde Finn confronta la herencia. Y es que esta genial espada no fue encontrada ni fabricada, fue heredada, entregada por Joshua, el padre adoptivo de Finn. Pero no fue un regalo, fue una prueba para su hijo, con la cual Joshua demuestra que no es el mejor padre. Finn, este calabozo te pateará el trasero. Apuesto a que ni siquiera pasarás la primera prueba, bebé llorón. Finn acepta el reto, pero antes de obtener la espada demoníaca, primero tiene que superar dudas sobre sí mismo. Oye, ¿qué dijo papá? Dijo que estaba sorprendido de que un bebé llorón como tú llegara hasta aquí. ¿Qué? ¿Por qué papi dijo eso? Y esa es la primera verdad de esta espada. No solo heredamos las cosas de quienes nos crían, también heredamos sus cargas y sus cicatrices, muchas veces sin darnos cuenta. Luego de obtenerla, Finn la usa por un tiempo, pero la siguiente verdad aparece en el episodio Cita de Juego. Kiot, el demonio de cuya sangre está hecha la espada, es invocado por el Rey Helado y Abracadaniel, metiendo a Finn en un lío. Si no regresan voluntariamente mi espada robada, lo destruiré a él y a él. O le devuelve la espada al demonio, o este mata a Abracadaniel y al Rey Helado, pero Finn no sabe qué hacer. No puedo hacerlo, Jake. Es la espada de papá. ¡No tienes alternativa! ¡Sé un hombrecito! Y aunque fue difícil, Finn hizo lo correcto. Y ahí, la espada le enseñó lo que es el sacrificio. A veces es necesario sacrificar algo, incluso si valía demasiado, todo por un bien mayor. Pero la historia de la espada no acaba ahí. Cuando Kiot secuestró a Jake, Finn no saltó directamente a salvarlo, sino que se puso ingenioso. Él fabricó una nueva espada idéntica a la demoníaca, solo que esta vez, en lugar de sangre de demonio, la espada era de jugo de uva y estaba bendita. Cuando finalmente desafió a Kiot con su nueva espada, su plan funciona. El demonio cree que es de sangre demoníaca, absorbiéndola. Y cuando hace eso, Finn le revela todo y el demonio explota. Entonces, la espada demoníaca no solo le enseñó a Finn sobre el sacrificio, le enseñó a elegir por sí mismo, a pesar de lo que estaba cargando, o sea, la herencia de Joshua. Ese es el significado de la espada demoníaca. Muchas veces cargamos con cosas que nuestra familia nos heredó, no solo sus fortalezas y sus características físicas, sino también sus errores y hasta su sed de sangre. Pero esa carga no determina nuestras decisiones, somos nosotros los que debemos decidir qué hacer con ella. Y Finn hace exactamente eso. Él no rechaza su herencia ciegamente, la respeta, pero no deja que lo defina, porque no estamos atados a lo que nos dieron, sino que tú decides qué hacer y en quién te conviertes. Pero, ¿qué pasa cuando ya no puedes decidir eso? Eso es exactamente lo que le pasó a Finn con su siguiente espada, la espada de pasto. Una espada que parecía inofensiva y confiable al inicio, pero con el tiempo se reveló la verdad. Eso no era un arma, era una maldición. Finn compró la espada de pasto a un mago misterioso, a solo $3, y solo con el precio te das cuenta de que algo andaba mal. Y es que la espada se fusiona con el presente de Finn, y una vez que entra, ya nunca sale, porque como dice Tronquitos, ¡La espada está maldita! Me encanta cuando Tronquito se pone seria. esa maldición se nota cuando la usa. Cada corte es muy limpio, cada movimiento es demasiado preciso, como si la espada decidiera por sí misma. Pronto Finn se da cuenta de que lo está controlando, así que intenta esconderla. Pero esta espada no es algo que puedas esconder, es una carga que debes llevar, lo quieras o no. Así que para finalmente poder controlarla, Finn tiene que aceptarla. Y cuando lo hizo, se fusionó con su brazo. Hermano. Sí, no se irá jamás. En Escape en la Ciudadela, su brazo de pasto intenta ayudar a Finn cuando se aferra a Martin. ¡Ah, Martin, no te dejaré escapar! Tristemente, eso no sirve de nada. La espada hizo todo lo que pudo, creció, se extendió todo lo posible para sostener a Martin, pero eso no fue suficiente, y en esa lucha, el brazo de Finn se arrancó.
Finn literalmente perdió una parte de sí mismo, pero eso no es solo físico, sino que simboliza la verdad más dura de Hora de Aventura. Soltar duele, y a veces mucho. Y mientras se hunde en el agua, una gota de sangre de guardián lo sana, y de esa herida, una flor empieza a crecer. Para el episodio Brisa, esa flor sigue ahí. Se marchita cuando Finn se niega a lidiar con el dolor, reflejando exactamente cómo se siente Finn por dentro. Por eso, cuando finalmente se abre cantando con Brisa, la flor responde, creciendo y convirtiéndose en un árbol, partiéndose y dejando un brazo de madera. Finn se lo arranca y debajo de eso, él encuentra su brazo real, solo que esta vez tiene una espina en su palma, una espina que es un rastro de la espada, que en realidad nunca se fue. Y eso es lo que representa la espada de Pasto, la aceptación. Finn tenía que aceptar que la espada era parte de él, aceptar que su padre Martin no era como lo esperaba, y aceptar que tenía que perder su brazo para poder avanzar. Y así es la vida, a veces dejamos cosas atrás, o nos llega algo que no esperabas, y cuando ya es parte de ti y no puedes deshacerlo, necesitas aceptarlo, aprender a vivir con eso. Pero, ¿y si lo que quedó atrás era una parte de ti? ¿O más bien, otra versión de ti mismo? Esa pregunta la responde la siguiente espada de Finn, la espada Finn. Suena confuso, pero la respuesta es muy interesante. La espada Finn es creada en el episodio Eres tú, cuando una división temporal atrapa a otra versión de Finn dentro de una espada. ¡Plan B! ¿Pero qué? Pero no es un Finn chiquito, es literalmente él. Mismos recuerdos, mismo corazón, pero atrapado en el núcleo del arma. ¿Esto soy yo? ¿Esta espada soy yo? La espada Finn, viejo. Entonces, cuando Finn empieza a usarla, no solo está cargando una espada, está cargándose a sí mismo. Eso lo vemos en Soy una espada, donde Finn al inicio la trata casualmente, como si fuera cualquier cosa. Incluso habla con ella. ¿Qué te parece, Finn Espada? ¿Quieres que nos quedemos otro rato? Pero por su exceso de confianza, la deja caer. ¡Y ya! Es el chico. Soy un chico. ¡Finn Espada! Y esta cae en manos de la princesa bandida. Finn número 2, si puedes escucharme, esta fea harapienta me está usando contra mi voluntad. Por favor, encuéntrame y destruye a esta tonta conmigo. En ese momento, la espada Finn dejó de ser solo una espada. O bueno, dejaron de verla así. Ahora es vista como una parte real de Finn, una que no quiere ser usada para causar daño. Esa versión suya dentro de la espada nunca pudo sanar, siendo dejada atrás, confundida y sola. Eso nos muestra que no siempre permanecemos completos, que podemos perder partes de nosotros mismos. Pero cómo tratamos esos fragmentos perdidos de nosotros es lo que determina en quién nos convertimos. Nos recuerda que ignorar tu pasado no lo borra, sino que necesitas enfrentarlo, en lugar de dejar que ese dolor crezca en silencio. Y eso es lo que pasó con Fern. Después de que accidentalmente atravesó el núcleo de la espada Finn con la espada Pasto, un pedazo de pasto quedó incrustado en la gema. Y luego, cuando la espada de Pasto se separa completamente de Finn, esta se fusiona con la espada dañada, dándole nacimiento a una nueva criatura, un nuevo ser llamado Fern. Su historia es interesante, pero lo que importa aquí es lo que pasó después, porque cuando Fern se fue, algo volvió a cambiar en Finn. Por primera vez, ya no está intentando reemplazar lo que le fue quitado, y solo acepta lo que pasó, consiguiendo una espada nueva. Bueno, en realidad dos. Primero consigue la espada pequeña, una que quizá no recuerdas. Esta espada no tiene nombre épico, no es mágica y no tiene nada de especial, pero eso es exactamente lo que significa. Una espada que no resalta, pero que cumple su función. Y eso refleja en quién se ha convertido Finn hasta este punto. Alguien que no necesita que su arma diga algo sobre quién es, porque él ya sabe quién es. Su siguiente espada es la que termina de confirmar eso, marcando el final de una era, la espada de la noche. En Marcy y Hudson, Mentita le forja a Finn esta espada nueva, como reemplazo de la espada de Pasto maldita. Esta espada te servirá mejor que tu vieja espada maldita de césped. Esta también está maldita, pero tiene una brújula en el puño. Él bromea con que está maldita, pero la espada de la noche tiene algo único en ella, una brújula en la empuñadura. Pero Finn simplemente dice:
Bien. Y eso es todo. Sin emoción, sin miedo, solo aceptación. Finn no se inmuta ante la idea de que la espada está maldita, porque ahora entiende que no toda oscuridad es destructiva y que incluso puede ser útil si sabe usarla. Esa es la verdad de esta espada, cerrando el ciclo de crecimiento de Finn. Ya no es el niño que creaba problemas para impresionar a una chica, ahora es un hombre que lo entendió todo. Entendió que la madurez significa aprender a vivir con tu oscuridad, sin permitir que eso te consuma, que la madurez requiere enfrentar las decisiones difíciles y elegir cómo avanzar con tu propia brújula interna. No tienes que reaccionar a cada sentimiento ni seguir cada pensamiento, sino que a veces la fuerza está en elegir cuándo actuar y cuándo no. Ahí es donde empieza el verdadero crecimiento. Y eso es lo que refleja la espada nocturna, el crecimiento completo de Finn, su capacidad de mantenerse en calma en medio del caos, su fuerza, que ahora proviene de su mente, no de sus músculos. Pero la parte más reveladora la vemos después, mucho después. En el futuro, vemos como Sweet Pea tiene la espada de la noche, lo cual sugiere que Finn se la dio, convirtiéndola en la primera espada importante que Finn regaló voluntariamente. Pero, ¿por qué lo hizo? Al igual que con la espada pequeña, Finn ya no necesitaba algo que lo defina, así que le regala la espada nocturna a alguien que lo necesita. Y ese acto también nos enseña algo. La verdadera fuerza no está presente cuando te aferras más, sino cuando aprendes a soltar. Pero entonces, ¿cuál fue la espada que más definió a Finn? Bueno, esa respuesta es completamente personal, pero si me lo preguntas a mí, la que más lo definió fue la de Pasto, porque literalmente fue parte de sí mismo, fusionándose con su cuerpo, costándole el brazo, y cuando se fue, le dejó una cicatriz permanente en el alma. Pero esto es lo más importante, la espada de Pasto estaba ligada a sus emociones, reflejando su interior, y no es hasta que finalmente la aceptó que la espada le dio el control, formando un espejo con su estado interno y dejando un legado. Y es que esa espada se convirtió en el árbol que albergaría la espada Finn por mucho tiempo, hasta que finalmente alguien la encontró. ¡Oh, sí! Y así, la espada de Pasto no solo definió a Finn, definió todo lo que vino después de él. Y entonces, ¿quién eres cuando pierdes lo que más te define? Pues es simple, alguien que crece y no deja de hacerlo.